Han pasado 25 años desde que Blizzard lanzó a la venta Diablo 2, pero ¿cómo es posible que este título siga siendo tan adictivo 25 años después? En el vídeo de hoy vamos a desentrañar el secreto mejor guardado de Diablo 2, un secreto que tiene menos que ver con demonios y mucho más que ver con una serie de sistemas de juego muy bien diseñados que han logrado que aún a día de hoy este título siga siendo uno de los más adictivos de la historia de los videojuegos. Soy Víctor de Velos, diseñador de videojuegos, y hoy te voy a contar la fórmula secreta detrás del éxito de Diablo 2, así que sin más, ¡empezamos! Y antes de entrar en materia, es importante conocer los orígenes de la saga Diablo, unos orígenes que se remontan a mediados de los años 90. En 1993, David Brevik, junto a los hermanos Max y Eric Schaffer, fundan su propia compañía de desarrollo de videojuegos llamada Condor Incorporated. Tras varios juegos relativamente menores, en 1995 comienzan a trabajar en un RPG que pronto captaría la atención de Blizzard. En aquel entonces, la mayor parte de los RPG occidentales se basaban en las reglas de juegos de rol como Dungeons & Dragons. Títulos como Wizardry o Ultima constituían el estándar del género, y eran juegos de rol con elementos dungeon crawler pero muy orientados a las reglas de rol tradicional. Sin embargo, estos RPGs no eran para todos los públicos. La mayor parte de estos títulos eran muy arduos de jugar, pero Condor estaba a punto de cambiar esto con su nuevo título. Estamos hablando de Diablo. David Brevik, el programador y diseñador principal del juego, se propuso diseñar un RPG sin todos esos elementos arduos de los juegos de rol de la época. La idea era simplificar al máximo las normas principales del juego como habilidades, atributos y demás, y hacer que el sistema de combate fuera mucho más ágil, pero además quiso hacer hincapié en un aspecto muy importante. Estoy hablando del loot o botín. En palabras de Brevik, lo que más le gustaba de jugar a Dungeons & Dragons con sus amigos era conseguir tesoros. Obtener armas y armaduras legendarias era para él la mejor sensación de este tipo de juegos, y por ello su idea era que Diablo girara totalmente en torno a que el sistema de loot fuera el verdadero aliciente de la experiencia de juego. Mientras tanto, en aquella época Blizzard estaba buscando incorporar equipos que fueran capaces de desarrollar juegos para PC. Por aquel entonces, la compañía estaba empezando a destacar en esta plataforma gracias a juegos tan innovadores como Warcraft, y en este caso la propuesta de un RPG diferente por parte de Condor captó rápidamente su atención. Blizzard se interesó mucho por Diablo y propuso financiar el proyecto, convirtiéndose así en el publisher del juego. Pero había algo en lo que Blizzard no estaba de acuerdo con respecto a la idea original de Condor. Brevik y parte del equipo defendían que Diablo, al igual que otros RPGs de la época, debía tener un sistema de combate por turnos. Sin embargo, Blizzard creía firmemente que el juego tenía que apostar por un sistema de combate en tiempo real, algo que habían probado recientemente con Warcraft y que había supuesto una auténtica revolución en el género de la estrategia. Tras mucho debate y a pesar de la negativa de Brevik y algunos de los miembros del equipo, finalmente la idea de Blizzard se impuso y Brevik trató de implementar el sistema en un fin de semana. Tras hacerlo, su sorpresa fue mayúscula. Pese a haber estado totalmente en contra del combate en tiempo real, tras probarlo se dio cuenta de que este añadido había convertido a Diablo en un juego único que, combinado con el resto de elementos, lograba una fórmula increíblemente adictiva e innovadora para la época. Así pues, en 1997, Condor y Blizzard lanzaron Diablo, y el éxito del juego no se hizo esperar. En su primer año logró vender más de 1 millón de unidades, una cifra totalmente astronómica para el mercado de videojuegos de PC de la época. El éxito de Diablo hizo que Blizzard no quisiera dejar escapar la oportunidad de hacerse con el estudio y la licencia. Por eso, al poco tiempo de lanzar el juego, decidieron comprar la compañía, renombrándola así como Blizzard North. Desde ese momento, la misión de Brevik y compañía sería la de realizar una secuela de Diablo mucho más ambiciosa que su predecesor. Y vaya si lo consiguieron. Diablo 2 aportó una dimensión muy superior a la de la primera entrega y terminó de pulir la fórmula, haciendo que esta saga pasara a ser legendaria. Y la verdad es que me produce bastante nostalgia recordar los juegos de PC de esta época. En general, en la segunda mitad de los años 90 se produjo una explosión de originalidad en la plataforma PC y juegos como Diablo, Age of Empires o Half-Life supusieron un gran salto de gigante en el mundo de los videojuegos. En el caso de Diablo 2, el lanzamiento del juego supuso un éxito sin precedentes. Esta nueva entrega obtuvo el récord de juego de PC más rápidamente vendido de la historia, con más de 1 millón de unidades vendidas en las primeras 2 semanas. Y finalmente las ventas acumuladas del juego superan los 15 millones de unidades en todo el mundo, unas cifras totalmente increíbles para la época. Y ahora que conocemos los antecedentes de esta obra maestra, es momento de desglosar los 3 aspectos de diseño de juego que han convertido a Diablo 2 en uno de los títulos más legendarios de la historia. Y el primer aspecto a destacar es el sistema de clases. En Diablo 2 tenemos 5 clases en total: el bárbaro, el nigromante, la amazona, el paladín
y la hechicera. Y además, con la expansión Lords of Destruction se incluirían 2 clases adicionales, el druida y la asesina. La principal diferencia entre estas clases y las del resto de RPGs de la época es que en Diablo 2 todas están pensadas para poder derrotar a hordas enteras de enemigos. En otras palabras, todas esas clases son útiles en combate, y el motivo de esto es que el core loop de Diablo 2 consiste en explorar, derrotar enemigos y recoger e identificar el loot. Este core loop es la esencia de Diablo, y por eso, a diferencia de otros RPGs donde los personajes suelen estar especializados en roles de combate muy concretos, en Diablo 2, independientemente de la clase que escojamos, todas son lo bastante poderosas como para lidiar con decenas de enemigos al mismo tiempo. Y seguramente, escuchando lo que acabo de decir, estés pensando que esta estrategia de diseño podría ser un problema. Al fin y al cabo, ¿para qué tener clases diferentes si todas son igual de buenas en combate? Como es lógico, en Blizzard North diseñaron cada una de las clases de manera que se jugara de forma distinta. Por ejemplo, el bárbaro es una clase puramente de combate a melee, pero una de las cosas que lo diferencian del resto de clases es que puede utilizar habilidades de tipo grito para crear efectos pasivos durante la batalla. Otro ejemplo está en el nigromante, que en lugar de combatir directamente puede invocar esqueletos o constructos para combatir por él, evitando tener que exponerse directamente a los enemigos. Y este es precisamente uno de los puntos más atractivos de Diablo 2. Aunque todos los personajes son efectivos en combate, cada uno de ellos presenta una serie de habilidades únicas que hacen que la forma de jugar sea diferente. Pero este no es el único aspecto a destacar. Al igual que en otros RPGs, en Diablo 2 el jugador puede subir de nivel al obtener puntos de experiencia. Por cada nuevo nivel, el jugador puede repartir 5 puntos en sus atributos y también puede colocar un punto de habilidad. Y aquí entra uno de los aspectos clave del juego, un aspecto que además sería muy copiado en títulos posteriores. Estoy hablando de los árboles de habilidad. En Diablo 2 cada clase tiene 3 árboles de habilidad y cada una de estas secciones permite profundizar en un aspecto concreto de la jugabilidad de la clase. Por ejemplo, el bárbaro tiene un árbol de habilidad para gritos, otro para especialización en armas y otro para habilidades ofensivas. Las habilidades son uno de los elementos más importantes del sistema de combate, y no solo decantan la balanza durante la batalla, sino que permiten al jugador elegir de qué forma desea jugar. Cada vez que subimos de nivel, obtenemos un punto de habilidad que podemos colocar en uno de estos 3 árboles y de esta forma podemos personalizar nuestra experiencia adaptándola a la forma en la que más nos gusta jugar. Pero además de esto, dada la extensión de los árboles de habilidad, el juego permite cientos de combinaciones, haciendo que cada partida sea única. Las sinergias entre habilidades de distintas ramas hacen que como jugadores podamos personalizar mucho nuestra experiencia acorde al estilo de juego con el que nos sentimos mejor. Este tipo de personalización es uno de los aspectos fundamentales que persigue Diablo 2, y como veremos en este vídeo, los sistemas clave del juego están pensados para ofrecer una experiencia única y personal cada vez que jugamos. Y estoy seguro de que si has jugado a Diablo 2 probablemente tengas una clase favorita. En mi caso, aunque recuerdo que en mi primera partida me hice un nigromante, la clase que más me gustaba jugar era el bárbaro. Me encantaba la habilidad de Torbellino, y seguro que diciendo esto más de uno os animáis a escribir vuestra clase favorita en la caja de comentarios. Estoy convencido de que saldrán anécdotas interesantes. En cualquier caso, toca hablar del segundo elemento de diseño clave de Diablo 2, y me estoy refiriendo a la aleatoriedad. Tal y como comentaba antes, uno de los aspectos fundamentales que persigue el diseño de juego en Diablo 2 es lograr que cada jugador sienta que su partida es única, y por ello uno de los sistemas clave para lograrlo es el sistema de generación semiprocedural. ¿Pero qué es esto de la generación semiprocedural? En diseño de juego, cuando hablamos de generación semiprocedural, nos referimos a sistemas que permiten distribuir contenidos pregenerados, a veces de forma aleatoria y otras veces de forma fija. En otras palabras, estos sistemas permiten a los diseñadores configurar el juego para que algunos elementos se distribuyan aleatoriamente y otros puedan ser colocados de forma fija, justo en los puntos en los que más les interese. Por ejemplo, en Diablo 2, el mundo de juego, los enemigos básicos y otros aspectos se generan de forma aleatoria, pero algunos elementos clave, como por ejemplo las ciudades, son elementos fijos. Lo bueno de la generación semiprocedural es que permiten una gran versatilidad. Por una parte, los diseñadores pueden distribuir mucho contenido de juego de forma aleatoria, haciendo que cada partida se sienta única, pero al mismo tiempo, estos sistemas permiten colocar algunas cosas a mano para poder controlar elementos clave del juego, como enemigos finales o aspectos relacionados con las misiones principales. Esta flexibilidad es clave para lograr que el juego tenga un buen ritmo. En Diablo 2 se aplican 2 tipos de aleatoriedad principalmente. La primera es la aleatoriedad en rango. Algunos elementos de la jugabilidad se escogen mediante un valor aleatorio entre un mínimo y un máximo. Por ejemplo, cada vez que el jugador ataca, el sistema escoge un valor aleatorio entre el ataque mínimo y el ataque máximo del jugador. El valor resultante será el daño del ataque. Sin embargo, este tipo de aleatoriedad no funciona exclusivamente con cosas pequeñas como las que he mencionado, sino que también influye en parte a la generación del mapa. Cuando empezamos una partida, el sistema genera el mundo de juego siguiendo los siguientes pasos. Primero, el sistema determina el tamaño del mapa.
En segundo lugar, escoge la orientación. Tras esto se aplican muros o delimitaciones a la zona generada. En el cuarto paso se añaden elementos principales a la zona, como entradas a mazmorras, elementos de misión y demás. Para la colocación de este tipo de elementos, el sistema sigue unas normas internas que evitan casos no previstos, como por ejemplo que queden colocados demasiado cerca de los límites del mapa u otras situaciones similares. Una vez hecho eso, se añaden las habitaciones y objetos decorativos para llenar el espacio. Y finalmente, cuando el nivel está listo, se añaden los puntos de aparición de los enemigos, respetando unos límites de densidad para que siempre exista un número mínimo pero sin excederse. El segundo tipo de aleatoriedad que aplica Diablo 2 es la aleatoriedad tipo baraja. Como comentaba, la generación del mapa funciona en parte escogiendo valores aleatorios de entre un rango, pero también aplica la aleatoriedad de tipo baraja para escoger entre una serie de fragmentos de nivel que han sido previamente creados. Por decirlo de otra forma más fácil de entender, los diseñadores de Diablo 2 creaban trocitos de nivel con características muy concretas y los categorizaban en una librería. De esta forma, cuando el sistema está generando el mapa, solo tiene que consultar esta librería y siguiendo una serie de normas internas, escoger los trocitos que mejor le convengan en cada caso. Y de esta forma es como logran que los niveles siempre tengan sentido. Pero si todo esto te parece complejo, agárrate porque ahora toca hablar de la joya de la corona de Diablo 2. Y me estoy refiriendo al sistema de loot, una obra maestra de diseño de videojuegos. Tal y como hemos estado viendo, la personalización es uno de los aspectos más importantes de Diablo 2 y el sistema de loot es probablemente el elemento más importante a la hora de lograr que cada partida se sienta única e irrepetible. Pero esto no es todo, el sistema también tiene mucho que ver con el concepto original que David Brevik quería implementar en Diablo, potenciar al máximo esa sensación maravillosa que tenemos al conseguir objetos poderosos, porque si por algo destaca este juego es precisamente por la cantidad de equipamiento y objetos especiales que vamos consiguiendo todo el tiempo, y es que en Diablo 2 la dopamina es una constante, pero al mismo tiempo el juego es capaz de aportar un punto especial de emoción cada vez que abrimos un cofre o nos enfrentamos a un boss final, y la pregunta clave en todo esto es ¿cómo lo hacen? Y para responder a esto voy a necesitar toda tu atención porque el sistema de drop de Diablo 2 es bastante complejo. Voy a tratar de explicarlo simplificando algunos puntos, pero aún así te recomiendo que pauses lo que estés haciendo porque hay mucha tela que cortar. Así que vamos al lío. Al igual que en otros sistemas de juego, el sistema de loot funciona de forma semi-aleatoria, pero sigue una serie de normas internas que garantizan que cada loot sea diferente. Grosso modo, podríamos decir que cada enemigo en Diablo 2 tiene enlazadas unas tablas de loot llamadas Treasure Classes. Estas tablas contienen todos los objetos potenciales que ese enemigo puede soltar, y estos objetos están a su vez jerarquizados por categorías y por nivel de objeto. Cada enemigo, en función del tipo e importancia que tenga, tiene asignadas unas treasure classes con objetos variados. Pero como te imaginarás, no es lo mismo enfrentarse a un esqueleto que enfrentarse a un boss final. Por eso, cuanto más relevante sea el tipo de enemigo, normalmente mejores treasure classes tendrá asignadas. En cualquier caso, lo más interesante de este sistema sucede a la hora de escoger qué objeto será el elegido en el drop. Podríamos decir que en ese aspecto Diablo 2 funciona como si fuera un sorteo. A partir de una serie de normas y siguiendo unos pasos muy específicos, el juego determina el objeto u objetos a dropear y eso es lo que finalmente recibimos cuando derrotamos al enemigo. Para ser más específicos, el sistema funciona de la siguiente manera. Cuando el jugador derrota a un monstruo, el sistema comprueba la cantidad de drops que puede tener ese monstruo. Esta variable es conocida como los slots. Cuantos más slots disponibles tenga el monstruo, mayor cantidad potencial de objetos podrá soltar. Habitualmente, los bosses y minibosses suelen tener un número mayor de slots. Una vez el sistema reconoce el número de slots, empezará a realizar una serie de comprobaciones en bucle para asignar cada posible recompensa a cada uno de estos slots. Y este proceso no terminará hasta que ya no quede ningún slot disponible. Lo primero es escoger la categoría del objeto. Hay 3 categorías posibles: equipamiento, oro y nada. Cada una de ellas tiene un porcentaje de probabilidades muy diferente. Por ejemplo, la categoría nada es la que más probabilidades tiene de ser escogida, y por eso muchas veces derrotamos a un enemigo y este no dropea nada. De hecho, lo más habitual es que una buena parte de los slots queden ocupados por nada o por oro, que son las categorías con mayor probabilidad de drop. En el caso de que el sistema escoja equipamiento, el juego accederá al listado completo de objetos disponibles en ese monstruo y podrá seguir con el segundo paso. El segundo paso consiste en comprobar el nivel del monstruo y compararlo con los objetos de la tabla a la que el sistema ha accedido en el paso anterior. Dentro de esta tabla puede encontrar objetos de diferente nivel, pero solo aquellos que tengan un nivel igual o inferior al nivel del monstruo entrarán dentro del sorteo. Una vez realizada esta comprobación, el sistema escogerá uno de estos objetos disponibles de forma aleatoria. En el tercer paso, el sistema asigna la calidad del objeto de entre 5 categorías disponibles. Estas categorías son normal, mágico, raro, de set y único.
De nuevo, cada uno de estos niveles tiene un porcentaje de probabilidad diferente. Por resumirlo un poco, cuanto mayor sea la calidad, menor será la probabilidad de que toque. En todo caso, los jugadores pueden intentar aumentar esta probabilidad mediante una estadística llamada posibilidad de encontrar objetos mágicos. Aumentar esta estadística, aunque tiene ciertos límites, es lo que los jugadores expertos en Diablo 2 suelen hacer, y actualmente Internet está lleno de tutoriales de cómo hacer esto de forma óptima. Una vez escogida la calidad, es el momento del cuarto paso, y este último paso es muy especial, porque aquí es donde se asignan las propiedades al objeto. Estas propiedades son conocidas como afijos. Los afijos son todas esas características o modificadores de estadística que podemos ver en el equipamiento. En el caso de los objetos normales y mágicos, la asignación es aleatoria. Y en el caso de los objetos raros, de set o únicos, se escogen también aleatoriamente, pero de entre una serie de listas predefinidas. Lo interesante de esto es que aunque consigas un objeto muy concreto, es tremendamente improbable que puedas volver a conseguir el mismo objeto con exactamente los mismos afijos. Pero además de esto, hay tantísimas variables en juego que las posibilidades de que te toque un arma o armadura con los mejores stats posibles es increíblemente difícil. Por decirlo de otro modo, el sistema de drop de Diablo 2 es una auténtica lotería. Y esto es probablemente lo más adictivo de este juego, la emoción de enfrentarte a un boss final y no saber lo que te puede tocar. Pero además, este aspecto también es clave en cuanto a la rejugabilidad, ya que algunos de los objetos del juego solo están disponibles en partidas plus y este aspecto invita a seguir rejugando Diablo 2, aunque ya nos hayamos pasado del juego varias veces. Tal y como comentaba antes, la palabra que define el sistema de drop de Diablo 2 es dopamina, y probablemente este sea el mayor secreto detrás de su éxito. Desde una perspectiva de diseño de juego, el sistema de loot de Diablo 2 es una fórmula ganadora, porque hace que, más allá de los objetivos principales de la aventura, la obtención de objetos especiales se convierta en el protagonista, y esta idea convierte a este título en un juego eterno. Da igual las veces que juguemos a Diablo 2 y cómo de bien nos conozcamos su historia y sus misiones principales, cada vez que jugamos a este título se siente distinto y la emoción de conseguir un loot nuevo y diferente hace que incluso habiéndonos pasado el juego muchas veces queramos volver a jugar. Y si nos paramos a pensar en cómo percibimos el juego como jugadores, Diablo 2 parece un juego sencillo. El sistema de combate no es nada difícil de usar y el desarrollo del juego es bastante lineal. Pero como hemos podido ver en este vídeo, bajo esta simplicidad aparente se encuentra un juego con sistemas muy complejos que se encargan de convertir esta experiencia en algo memorable. Mientras jugamos a Diablo 2 están pasando muchísimas cosas por detrás que tienen un impacto muy importante en la experiencia, y pese a haber pasado ya más de 25 años desde su lanzamiento, su jugabilidad sigue siendo atemporal. Tanto es así que hace apenas unos años Blizzard lanzó a la venta Diablo 2 Resurrected, un remake visual de este clásico que respeta al máximo el título original y que además cuenta con una comunidad de jugadores muy sólida y actualizaciones que siguen manteniendo la llama de Diablo 2 más viva que nunca. Y si tengo que daros una opinión personal sobre Diablo 2, para mí es, sin ninguna duda, uno de los mejores juegos de la historia. Un título al que además vuelvo con mucha frecuencia, porque lo mejor de este juego es que su jugabilidad no envejece, y esto es algo que muy pocos títulos logran mantener con el paso de los años. Sea como fuere, estoy deseando leer vuestra opinión en la caja de comentarios. Y antes de acabar, me gustaría dar las gracias a los miembros del canal. Gracias por apoyar este contenido y muchas gracias por hacer esta clase de vídeos posible. En todo caso, si te ha gustado este análisis y te apetece ver más contenido como este, te dejo por aquí otro vídeo. Estoy seguro de que te gustará, así que nos vemos ahora en el siguiente vídeo.